¿Cómo están? Estamos en un nuevo programa de Palabras Imaginarias que va a revisar la literatura fantástica que se produce en la quinta región y vamos a estar conversando con los autores, ¿cierto?, que están viviendo en nuestra región y que también en sus textos han puesto parte de este mundo que todos conocemos, pero que para algunos todavía es poco conocido o claramente desconocido. Cuando hablamos de literatura fantástica, siempre pensamos en cuentos infantiles que nos contaban, ¿cierto?, cuando éramos niños, o historias como los programas de televisión, que todas las series que hemos seguido, o los éxitos comerciales del cine en otras galaxias con personajes de otros universos. Pero también olvidamos que la literatura fantástica es tan antigua como la historia del hombre, está asociado a los mitos, a las leyendas y por supuesto también a las lecturas bíblicas y a las comunidades, ¿cierto?, orales en cada pueblo del mundo. Y de ahí, ¿cierto?, nosotros tenemos una cantidad de autores, podríamos decir que la literatura fantástica es casi tan extensa como la literatura misma, y por lo tanto, para nosotros que amamos este género y que nos ha dado tanta alegría y tanto asombro, estamos felices de poder hoy día dedicar un programa completo a él. Y qué mejor que estar acompañado, ¿cierto?, de autores locales, autores reales de nuestra región, que a lo mejor usted los puede conocer, los puede identificar en el quehacer cotidiano de ellos, pero que además le quitan tiempo a la noche, le quitan tiempo al estudio o al trabajo y se dedican a escribir ficciones, a escribir sus fantasías, sus sueños o sus pesadillas. Hoy día vamos a estar conversando entonces con dos de estos autores muy destacados, como son Marisol Utreras. Hola Marisol. Hola Marcelo, qué gusto estar acá. Gracias. Y con Ignacio Vega Manúbens. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Como ven, vamos a estar conversando de literatura fantástica, pero también de autores reales. Así que vamos a dar inicio a Palabras Imaginarias. Bien, hemos vuelto entonces a Palabras Imaginarias y vamos a estar conversando entonces con Marisol Utreras, una gran amiga de muchos años, que además es una cultora, digamos, tanto de la poesía como la narrativa. Para entrar en el tema, como eres una persona que ya lleva mucho tiempo en el mundo de las letras y conoces, ¿cierto?, un poco de la tradición y también, digamos, has tenido la suerte de participar en muchas actividades, cuéntanos un poco desde tu visión y también desde tu biografía, cómo se forma un escritor de literatura fantástica en nuestra región. ¿Cuál es su origen? Mira, creo desde mi perspectiva, yo empecé muy pequeña a leer al grande, como fue, sin quererlo yo hice el camino de las personas, de los clásicos escritores de ciencia ficción. Partí con Julio Verne. Estaba en la biblioteca de mi casa, le gustaba mucho a mi papá, entonces partí con esos libros teniendo 8 años. Después busqué más en la biblioteca de la escuela y me encontré con más Julio Verne, con propuestas más encandilantes como fue 20.000 leguas de viaje submarino. Y después tuve la suerte de tener un mentor que ya a los 9, 10 años yo ya estaba leyendo a Gabriel de Domingo Santos, cosa que creo que fue un regalo en la vida haber podido leer ciencia ficción en lengua castellana, que no es lo habitual. Y lógicamente los clásicos que ahora se han reversionado como Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke y tantos otros que son menos conocidos como Lester del Rey, Harlan Ellison, que no eran parte ni siquiera de un programa tentativo ni en la escuela más experimental de Chile. Entonces, cuando se estaba viendo literatura tradicional, por decirlo así,
Yo a los 12 años ya estaba en una nave intergaláctica y por otros mundos. Creo que sí me hizo mucho sentido leer El hombre de la rosa de Manuel Rojas, que siempre me gustó y me llamó más emotivamente que Hijo de Ladrón, siendo que Hijo de Ladrón es un clásico. Creo que cuando hay un libro clásico, de alguna forma opaca estas pequeñas joyas que quedan en el trasfondo de una literatura que en ese momento no era bestseller. Porque si estamos viendo los momentos de Chile, hay literaturas que han sido emblemáticas. Y creo que Hijo de Ladrón de alguna manera eclipsó al Hombre de la Rosa, que me dejó muy conmovida. Mira, qué interesante, porque vamos a estar hablando de eso en este y en otros programas que tienen que ver justamente con cómo la literatura fantástica chilena existe desde hace mucho tiempo. Y Manuel Rojas es un autor ya del siglo XX, un pionero, digamos, de la novela chilena. Cuéntanos, ¿cómo fue tu origen como escritor? Bueno, en efecto, comencé de una manera muy similar a Marisol. Comencé leyendo los clásicos, a Ray Bradbury, a Lovecraft, pero yo creo que hay una diferencia en el sentido de que mi generación era más cercana a la fantasía, pero por otros medios, a las películas, a los videojuegos. Recuerdo específicamente haber ido a ver con mi madre El Señor de los Anillos. Y para ella era un mundo fantástico, lleno de cosas que nunca antes se habían visto. Pero para mí los elfos, los orcos, eran temas comunes, porque los veía en los videojuegos, porque los veía en distintos medios. Entonces para mí la fantasía era algo común, era algo... pero seguía siendo interesante. Entonces ahí mi formación tiene que ver un poco con estar tan metido en estos mundos fantásticos, estos mundos imaginarios, que uno quería ser parte. Entonces hacía los dibujos, hacía pinturas al respecto y evidentemente terminé escribiendo del tema. Así es. Eso es muy interesante porque muchos artistas de la literatura fantástica, como bien dice Ignacio y como había dicho antes Marisol, han pasado por otras áreas. Les ha tocado ser también, a veces han hecho sus primeros cómics o han hecho cuando se hacía todavía radioteatros o han pensado de repente, ¿cierto?, que alguna vez voy a ser un director de cine, voy a hacer mi película, y luego se han volcado a la escritura. En el caso, digamos, de la literatura fantástica, uno siempre tiene autores por los cuales uno entra, ¿cierto?, como los que había nombrado, por ejemplo, Marisol. Uno dice, y también lo dijo Ignacio, ¿no?, y se repiten siempre en casi todos los autores que uno conoce y en los lectores que son más asiduos al género, como, ¿cierto?, Ray Bradbury o Isaac Asimov o el mismo Arthur C. Clarke. Pero existen también esos otros autores que son más bien de gusto personal y que detonan, que permiten que en uno aparezcan, ¿cierto?, uno podría pensar una confluencia, una sintonía, ¿no? Y uno se siente afín, como que si fuera un hermano de otra época en estos autores. ¿Cómo fue tu caso, Marisol? Mi caso fue bien especial porque ese que también nombra ese autor, que es el símil de uno, y con que uno quisiera conversar por toda la eternidad, es Walter Miller, el autor del Cántico por Leibowitz. Y creo que ese ha sido el único libro que yo he terminado llorando y he vuelto a empezar inmediatamente. Y me di el trabajo de traducir cada frase del latín, me hice un glosario, porque realmente muestra desde una perspectiva muy distinta al mundo en que vivimos, porque es la historia de monjes copistas. O sea, imagínate en esta época de la inmediatez, de lo digital, de mandar documentos, imagina el retroceso de la sociedad a poder reconstruirla a través de monjes copistas. Y creo que esa propuesta, con cortes de cada 600 años, de cómo este libro se escribió antes del Concilio Vaticano, que saca el latín como lengua de la misa. Entonces, esto también parte de una historia. Y Walter Miller era judío y se convirtió al catolicismo después de estar en la Segunda Guerra Mundial y ser obligado a bombardear una abadía italiana.
Y después de hacer una gran defensa por la vida en su libro, él se suicida. Entonces tiene unos componentes emotivos muy grandes. Creo que es uno de los autores que merece ser leído y está dentro de los 100 mejores libros de la ciencia ficción de todos los tiempos. Así es, compartimos perfectamente ese, y es un dato, Cántico para Sam Leibowitz es un libro maravilloso que hay que encontrar. No es un libro de fácil lectura, no es un libro que aparece en las listas, digamos, pero es un libro al que hay que llegar tarde o temprano. Además resume muy bien, como bien lo decía Marisol, el mundo medieval y también el mundo posatómico. Hay una mezcla muy interesante que además ha dado origen a muchas películas y muchas series que han seguido, sin decirlo a veces, lo que hizo este autor. Y en el caso de Ignacio, ¿hay una película, un videojuego, un juego de rol que te haya sido así para ti, que haya causado esa conmoción, que tú piensas, esta persona me entiende perfectamente o esta persona podría haber sido yo haciendo este juego? Bueno, la verdad, quizá un libro tuvo ese efecto en mí, que era Los Altísimos, de Hugo Correa. Era un libro que me había recomendado mi padre, y es un libro que tiene muchos vuelcos, y después me di cuenta que él solo había leído como la introducción, y con eso me lo recomendó. Porque ese es un libro muy interesante porque el protagonista despierta con conocimientos muy nimios de lo que pasó, intenta reconstruir su historia de qué le pasó, por qué está ahí, y el libro tiene vuelco sobre vuelco, y a medida que vas avanzando pasa de una suerte de trama policial a una cosa fantástica, a un tratado de ciencia ficción impresionante. Entonces es como saltar en Alicia en el País de las Maravillas, que salta en el agujero, y el libro se va haciendo más y más extraño, más y más alienígena, y tú no lo tenías considerado cuando empezaste a leer. Te subiste a la micro y terminaste en la Antártica. Entonces, ese viaje fue algo muy bonito y me gustó mucho el libro y me gustó mucho el concepto de que un libro te podía llevar a lugares que tú no imaginabas. Y de hecho, copié un poco la idea de engañar un poco al lector. Comienzas en una dirección y luego lo llevas a lo desconocido. Perfecto, muy bien. Y además que has nombrado, digamos, uno de los autores, uno de los santos patronos de la literatura fantástica chilena, como es Hugo Correa, ¿no? Con su primera novela, Los Altísimos, que pasó desapercibida en su primer minuto, y luego con el paso del tiempo, con los lectores y con los autores que vinieron a continuación, lo fueron convirtiendo en un clásico como es hoy día, y además un libro que incluso está reconocido a nivel internacional. De hecho, algunos dicen que se adelantó, por ejemplo, a Encuentro con Rama, digamos, de Larry Niven, que es un gran libro sobre construcciones alienígenas. El libro de Los Altísimos ya habría tratado ese tema en los final de los años 50. Es un autor que hay que tener presente y que vamos a volver sobre él, porque también está siempre gravitando y gira en torno a la literatura fantástica chilena. Como ven, hemos estado hablando aquí en Palabras Imaginarias de autores que nos hicieron viajar, autores que nos conmovieron y a los cuales incluso yo he aprendido un poco sobre su vida, he aprendido, ¿cierto?, sobre las motivaciones internas de escribir, pero también al mismo tiempo, y esto demuestra, y esto invita, ¿cierto?, que siempre hay gente que nos está mirando y que dice, yo tengo una idea, yo tengo, ¿cierto?, yo si me pusiera a escribir me iría bien, pero olvidan que el primer trabajo es leer, el primer trabajo, ¿cierto?, es aprender, observar, ver mucho cine, ver mucha televisión, ver, ¿cierto?, jugar juegos, ¿cierto?, navegar en internet y por supuesto leer. Hay una producción enorme y por lo tanto los invitamos también, como decía, ¿cierto?, Borges, todo autor es primero un lector, y si es un gran lector no tenemos duda de que va a ser un gran autor como los que nos acompañan hoy día en esta conversación. Para seguir en este mismo tono, pero ya yendo, digamos, ¿cierto?, un poco más a la obra propia, ¿cierto?, de cada uno de ustedes. En el caso de Marisol Utreras es una autora que ha estado siempre en la poesía, ¿cierto? Un pie de ella ha estado en la poesía, digamos, y es conocida en los círculos, en los medios, y tenemos
muchas antologías donde ella ha escrito, digamos, ciertos grupos de escritores locales, ha participado, tiene una vida literaria muy plena, pero también lentamente, ¿cierto?, ha ido mostrando esta otra faceta, ¿no? Superman Clark Kent, ¿cierto?, esta otra vida que es la vida de la ciencia ficción. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de 2 libros, ¿cierto?, muy interesantes, que son libros muy recientes además, que son esta antología Mundos Alternos, es la última gran antología que se ha hecho, ¿cierto?, el año pasado sobre la literatura fantástica chilena, y aquí ya está incluida Marisol con su trabajo. Y este libro, que me interesa que hablemos un poquito de él, porque yo creo que comunica 2 mundos que tiene Marisol. Marisol trabaja en el mundo de la salud hace ya mucho tiempo, y por lo tanto le toca vivir de cerca, ¿no?, este drama humano que es, y sobre todo hoy día en tiempos de pandemia, estamos todos con mascarillas, ¿cierto?, con la distancia social. Y en este libro, que es un libro que surgió en una semana, los autores, ¿cierto?, invitaron a trabajar, y surgió este libro COVID-19, que son una serie de autores chilenos, ¿cierto?, incluso algunos médicos y otros, digamos, de diferentes áreas, que escribieron este libro, ¿cierto?, volando, antes de que los pille, digamos, ¿cierto?, el contagio, y escribió este libro, y este libro se inaugura con un poema de Marisol Utrera. Entonces, es muy lindo porque diste la vuelta completa, desde la poesía que te acompaña desde joven, del mundo, ¿cierto?, regional, hasta la narración fantástica, y en este caso hiciste poesía de ciencia ficción. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaste al libro, y verte la sorpresa de que quedaste el poema que inaugura el libro. El gestor de la antología justamente quería que fuese un poema lo que yo aportara, por el tema de que es tan escaso. La poesía de ciencia ficción es de una escasez tremenda, porque hay una división dentro de los círculos en que no se valida que haya poesía de ciencia ficción. Los círculos poéticos en Chile son bien cerrados, muy clasicistas en cierto modo, o sea, aún preguntan si la poesía que se escribe es versolibrista o rimada, que ya es una pregunta obsoleta, pero creo que esa unión de estas posturas tan disímiles como es la ciencia ficción y la poesía, se juntan y hacen un producto, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, atractivo, porque uno de los grandes elogios que recibí por ese poema, que lo estructuré desde lo más profundo de mi corazón, sintiendo y sin pensar lo que venía después. Esto fue al inicio de la pandemia. Igual tiene una mirada un poco futurista. Creo que le gustó a gente que nunca había leído poesía, que al abrir la antología se encontró con esto y lo leyó, y me llegaban recados de personas que me decían, yo nunca había leído poesía, pensé que no me gustaba, pero esta sí me gustó. Y cabe destacar que una de las cosas que más me honró fue que este libro cerraba con tu poema, que fue una linda y grata sorpresa. Me propuse escribirlo, y de hecho creo que va a haber un antes y un después de este poema. O sea, de aquí para adelante yo ya estoy creando ya poesía de ciencia ficción como tal. Y vamos a estar hablando de eso porque Sí. es una sorpresa que le tenemos a los amigos a propósito, digamos, esto de la visita de Marisol Utrera al programa. Y en el caso de Ignacio, nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, su ópera prima, Arrivederci, o Filosofando con Pólvora, que es un libro que además nos causó una impresión muy intensa, digamos, cuando lo conocimos, porque era una de las primeras ucronías chilenas a las que uno podía tener mano. Este es un género dentro de la ciencia ficción y la literatura fantástica que se refiere, digamos, a una especie de un pasado, pero paralelo. Es como si el tiempo hubiera tomado otro destino, ¿no? Hay novelas famosas como Pavana, ¿cierto?, que es una novela en que, por ejemplo, los ingleses no vencen a la Armada Española y por lo tanto el mundo sigue adelante católico, y todo el planeta es católico, y la Iglesia Católica no deja que se descubra la electricidad, y entonces estamos en el año como 3000 y todavía el mundo se maneja con carbón, con trenes, ¿cierto?, y con la fuerza, digamos, del agua. Es un libro muy interesante, y un poco tú, al trabajar este libro, nos metiste en el mundo, ¿cierto?, de este como final del Renacimiento, este mundo que nos parece siempre tan sofisticado, tan elegante, tan lleno de obras de arte, ¿no?, como uno piensa el Renacimiento italiano principalmente,
pero nos metiste además una cruza, como muy bien decías antes, con algo muy interesante que era el tema, ¿cierto?, de las, estos como agrupaciones, sectas, o incluso uno diría como comunidades secretas, pero en este caso de ladrones, de criminales, ¿eh? Y que perfectamente lo emparenta casi como uno podría pensar cuando uno ve una película de James Bond ahora, ¿no? Como Spectre, ¿no? Que es una organización que atraviesa todo el mundo, que tiene gente en todas partes y en todos los trabajos, inimaginable, pero que está pensando todo el tiempo en cómo, ¿cierto?, hacer el daño, digamos, y cómo vencer a esta otra parte. Y en este libro, entonces, Arrivederci, tú mezclaste muy bien esto, y por lo tanto nosotros como lectores, tal como tú decías, uno va avanzando en la historia y se va impresionando cada vez y se va dando cuenta. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esta idea y qué era lo que querías decir en el fondo con tu libro. Bueno, en el caso de Arrivederci, yo tenía o surgió de un sentimiento que tuve al leer varios libros, en el sentido de que yo creía que habían temas en la literatura fantástica o de ciencia ficción que no se trataban mucho, o temas que se repetían demasiado, entonces yo quería explorar esos temas. Por ejemplo, la fantasía siempre se relaciona mucho con lo que es la historia medieval. Bueno, Tolkien tiene mucho que ver en eso, pero no había ninguna regla que dijera que no podía haber fantasía en otros periodos históricos. También en libros de Harry Potter y todos los que suelen estar como en la sección de lectores jóvenes, que no por eso son malos, pero se repite mucho lo del un héroe joven, el inicio de la historia del héroe, y eso lo hace, o eso pasa mucho, también para que el lector se sienta, empatice con el protagonista. Y yo pensé, bueno, ¿qué pasa si hago lo contrario? ¿Qué pasa si hago un protagonista que es más viejo, alguien que sea intencionalmente distinto al público objetivo que tenía en mente? ¿Qué pasa si en vez de tener héroes, tengo una logia o un gremio de asesinos? ¿Qué pasa si voy jugando con lo que uno espera de un libro de fantasía? Y lo que logré fue un libro bastante, bueno, me han dicho, interesante. Así como Marisol decía que gente que no le gustaba la poesía le dijo que le gustaba lo que escribió, a mí gente que no suele leer fantasía me dijo que le había gustado el libro. Entonces, creo que es recomendable casi decir que el libro excedió mis expectativas. Perfecto. Además que es muy lindo lo que estás diciendo, porque, y en el caso también de Marisol, y el programa, digamos, le da un sentido de lo que queríamos hacer, es que a lo mejor las personas que están viendo esto se van a interesar, y a lo mejor algo que nunca habían hecho antes, ¿cierto? Abrir un libro de fantasía, o leer poesía fantástica, o conocer algunas de estas obras que estamos nombrando, le va a abrir un mundo, le va a abrir una ventana hacia lo nuevo. Así que gracias, Ignacio. Y en el caso, ¿cierto?, de Arrivederci, esto se cumple cabalmente, porque además es un libro que justamente hace un canto a la vejez. Alguien que pareciera estar en el final de su vida, pero que tiene este segundo aire, y es algo muy interesante que hoy día además se premia con respecto a la diversidad y a todo lo que son las diferencias. Y en el caso, digamos, habíamos dejado pendiente, cortito, porque ya nos empieza a pillar el tiempo del final. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es la sorpresa que teníamos para los amigos del programa? El trabajo con mi poemario, pues, Marcelo, que quiero que vea la luz, ojalá a fines de este año 2021 o principios del 2022, que ha sido un trabajo bien exhaustivo y que en rigor implica no solamente mostrar la poesía a lo largo de mi vida, sino que darle una coherencia interna, temática, cosa que sea un viaje, que la persona que abra el libro vea el viaje de mi poesía. Y eso es lo que queremos también con este programa, así que quedan invitados, a lo mejor de aquí, ¿cierto?, cuando estemos terminando esta serie, el libro ya va a estar publicado y van a poder conocer la poesía de Marisol Otrera, y seguramente van a haber podido encontrar el libro de, ¿cierto?, Ignacio Vega Manubens, Arrivederci, en las librerías, ¿cierto?, del país. La idea, digamos, de un programa como Palabras Imaginarias es justamente
acercar la literatura regional fantástica a sus lectores naturales, como son, ¿cierto?, el público que nos está escuchando, pero también, digamos, generar una atención y una mirada de que sí es posible escribir sobre estos géneros, sí es posible imaginar, fantasear, viajar en el tiempo y en el espacio, pero sin moverse de la región y de la provincia. Así que nos estaremos encontrando en un próximo programa y, por supuesto, ¿cierto?, saludamos a nuestros queridos invitados y los dejamos a ustedes también invitados para seguir viajando en estas palabras imaginarias.